Pues ya estamos en la clase número 2 de consejería y bueno, en, en esta clase ya vamos a ver algunos aspectos importantes del tema y de la consejería pastoral del módulo 9. Y en el manual de estudio vamos a revisar, nada más para repasar una parte importante en la página número, eh, dejen decirle, es la 5 página 6, perdón, página 6. Y es la letra D, que vamos a revisar el inciso A de las presuposiciones psicológicas acerca de la conducta y las necesidades humanas. Y habíamos visto que hay tres áreas importantes en la clase pasada que tenían que tomarse en juego para trabajar. Y estaba mencionando con el pastor Sergio, bienvenida Connie, acerca de estas tres áreas que estaba viendo él en la grabación, que era el área física, el área emocional y el área social. Son tres áreas que definitivamente son parte esencial de la consejería. La otra parte que vimos en la clase, en la clase después de la grabación, en la hora que nos quedamos platicando, fue algo importante, que la consejería pastoral no sustituye de ninguna manera la labor del psicólogo y que nosotros no nos metemos a hacer psicología, aunque vamos a tomar algunos aspectos de la psicología para trabajar con las personas que vienen a pedir consejería, no estamos trabajando en esto. También otra parte que hacemos repaso es aquella que dijimos que, y lo vimos también en la discusión que tuvimos ya en la segunda hora, como la vida si no, y lo vimos desde la clase que tuvimos allá presencial, que también quedó grabada, la vida si no se resuelven todas las cosas, si no se llegan a resolver las cosas que dejamos pendientes, las tareas pendientes o las asignaturas pendientes en la vida, no completamos esas asignaturas, tenemos falta de en esa parte, ¿no? Y esa falta en esa parte nos hace, pues, ese hueco que a veces nos hace tomar decisiones inmaduras, y hablamos de la inmadurez. Por eso, ya en la siguiente página, que es nuestra página, dejen poner nuestra página número 7, hablamos sobre la letra F. Quieren ver ahí, ahí nos vamos a detener porque prácticamente ahí termina nuestra unidad 1, que ya revisamos la semana pasada, pero estamos haciendo este repaso rápido. Dice la madurez, letra F, la madurez. Y en esta letra F de la madurez iniciamos con eh, indicios de una falta de madurez. Nosotros cuando vamos a aconsejar a una persona, tenemos que detectar estos indicios, que son tres indicios de esta falta de madurez. De hecho, ahí están numerados con tres números. Si ven el primero, es la dificultad en dominar sus emociones y es un carácter explosivo. Dijimos que era un carácter débil, aquel que no puede controlar sus emociones, tiene un carácter muy débil, ¿verdad? Y no puede controlar sus emociones, explota con mucha facilidad. Esto habla de una falta de madurez, el primer punto que podemos ver. Segundo, autoconmiseración. ¿Qué es la autoconmiseración? La autoconmiseración. No sabía cuánto hablé. Eh, La autoconmiseración. ¿Qué es la autoconmiseración? Cuando nos estamos mirando nada más hacia nosotros mismos, es una actitud muy egoísta y esta actitud muy egoísta, estamos hablando de esta parte que que nos estorba para poder ver a los otros y solamente queremos que nos... eh, Bienvenido, No pastor, somos los únicos pastor y no Juan. sé qué son las autoridades. Bienvenidos, bienvenidos por ahí. Buenas noches, pastor. Buenas noches, bienvenidos. Eh, la autoconmiseración es la segunda.
Estamos en la página, Pastor, para que te ubiques al final de la página 7, donde estamos hablando de ¿qué es estar? Y Elvia, por favor, ahí se ubican, página siguiente, en esta parte que dice la madurez. Y esta parte dice indicadores de falta de madurez. Y la primera era que no controlaba sus emociones, es decir, de un carácter muy débil y explotaba fácilmente. La autoconmiseración es la parte que también podemos ver, es cuando una persona, ahí en esa página 7, eh, simplemente quiere que le tengamos lástima, ¿no? Entonces es otra actitud de falta de madurez. Y la 3 dice necesidad constante de consuelo, ¿no? Entonces, hablamos en la plática que tuvimos después, cómo teníamos personas que aconsejábamos que realmente nada más llegaban para escucharnos, ¿no? En las dos clases que hemos tenido hemos hablado sobre este tema. Luego, la letra B, indicadores de una verdadera madurez. Entonces, son 6 indicadores que tenemos que buscar. Cuando vamos a tener una persona que aconsejar, tenemos que como ir definiendo en qué situación está, en inmadurez o en madurez. Si está en madurez, entonces es autosuficiencia, llevarse bien con sus semejantes, autodominio, como dices, autorregularse, ¿verdad? Es este, el autorregularse, la aceptación del sufrimiento, eh, hay que ver la parte de la aceptación es importante, una perspectiva de largo alcance, es decir, tiene objetivos más adelante, no está limitado solamente al presente, a lo inmediato. Y por último, el número 6, interés en el bienestar de los demás, el bien común, ¿no? Que llamamos. Entonces, este es una señal de madurez en las personas que tenemos que estar atentos cada que estamos dando consejería. Y ahora sí pasamos a la página número 8, que es la unidad 2, el consejero pastoral, que es lo que vamos a ver hoy en esta clase, el consejero pastoral. Y Esther nos va a ayudar a ir leyendo y voy indicando las letras y vamos a ir deteniéndonos a aquellas partes que necesitamos aclarar. Pero también saben ustedes que en el momento que no se entienda algo o que quieran hacer una aportación a la clase, con toda libertad, abren su micrófono, porque los tengo en cuadritos muy chiquitos y a veces no veo que me levanten las manos o que quieren, pero si abren su micrófono, inmediatamente sé que quieren participar o preguntar algo, aportar algo. Todas sus aportaciones son bienvenidas. Entonces empezamos con el requerimiento y vamos a leer las primeras dos letras, por favor, Esther. Bien fuerte. Requisitos para ser un buen consejero o una buena consejera. A. Debe ser tratable, social y accesible. B. Debe tener ciertos rasgos personales, la comprensión de los demás, vida ejemplar, cordura, discreción y optimismo. Ha salido victorioso en sus propios problemas. Sabe utilizar los recursos espirituales. Tiene fe. Ok, vamos a hablar varias cosas de aquí. Tiene un deber, el deber es con B grande porque es muy grande, ¿verdad? El deber. Y además es importante decir que en el español antiguo el debe se le agrega un D. Entonces, llegó hasta nuestros días en algunas formas de hablar, pero ya no es correcto. Entonces, ya no más debe, sin el de, ¿verdad? Entonces, debe, y el primero es importante, debe, de un deber bien grande, ser tratable, social y accesible. Esta parte que acabo de releer de lo que leyó Esther es como las tres cosas que son importantes, básicas para un consejero. Tiene que ser una persona de trato. Si no somos personas de trato, procuremos ser de trato, sociables y accesibles. ¿Qué significa? Aquí quiero detenerme en la última palabra. ¿Qué significa para ustedes accesible? Ustedes han estado en un caso donde hablan con alguien y dicen, no, no sé por dónde de llegarle, no lo alcanzo a llegar, como que es una persona que no puedo hablarle porque pues, no me va a entender o no me va a hacer caso, no, o está en otro nivel. ¿Han tenido esta experiencia alguna vez en la vida? No sé si alguno de los alumnos que están aquí han tenido esta experiencia. A veces.
pasa, ¿no? Que decimos, no, esta persona, no hay por dónde entrarle. Ujú. Adelante. Como, como que es una persona cerrada, inaccesible, que no entiende razones que pues, es difícil hablar con una persona así, que no entiende. Sí. Y como consejeros, gracias, Elvia, y como Mm. consejeros tenemos que tener cuidado de no ser así. Pastor Juan, ¿ibas a comentar algo o es todo? No, ok, adelante. Entonces, bien, gracias por el comentario, Elvia. Esta persona, así como dice Elvia, es interesante que cerrada, ¿verdad? No entiende razón. Entonces, que el consejero no debe dar esta impresión. Y el segundo punto, pues queda muy claro. Ujú. Eh, y vamos al tercer punto y ahí nos detenemos un poquito. Sí. Sí, C. Debe tener ciertas características psicológicas. Collins. Sinceridad, compasión, confianza propia, viveza mental, sentido común, equidad, estabilidad emocional, buena presencia, amplitud de conocimientos, capacidad de no mostrarse ofendido o escandalizado. muy bien. Entonces, estas características que menciona Collins pueden irse a la bibliografía que está abajo y buscar el autor Collins. Recuerden que les mandé por ahí un libro y vamos a ir revisando algunos autores en algunos diálogos que vamos a tener con gente que lee estos libros, entonces vamos o enviarles porciones de los libros, pero al final está la bibliografía y pueden ver. Y la característica importante aquí de que nos menciona Collins, todas esas características, para mí hay que subrayarlo de hasta abajo. Es una característica muy importante esta y así lo dice, amplitud, sí es cierto, así lo leyó Esther, amplitud de conocimiento. Noten ustedes que no dice que conoce todo. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por eso la clase pasada estuvimos hablando de derivar a otro pastor consejero a un área psicológica, a un área médica, si llega y me dice, pues fíjese que estoy bien presionado porque no puedo dormir. ¿Y cuál es tu problema? Pues me duele la muela. Ah, pues mira, ahorita te la saco y te alivies. No podemos hacer eso. ¿Se entiende el sarcasmo del ejemplo? No podemos hacer eso. Entonces, hay que saber que tenemos ciertos conocimientos sobre el tema, por eso nos estamos preparando, pero esa amplitud de conocimientos llega a un límite. Y por último, lo último que le dices, ¿cómo era, amor? Capacidad. Capacidad de no mostrarse ofendido Ah, o escandalizado. nosotros tenemos que siempre aceptar, porque en consejería vamos a escuchar cosas que nos dicen en, en, en privado y dándonos la confianza, ¿verdad? Entonces imagínate que están con, ay, no me digas, qué barbaridad. ¿Y ya lo sabe tu papá? ¿Y ya lo sabe tu mamá? No, no, ¿y ya le contaste? No, tenemos que tener la calma y tranquilidad de mostrarnos con serenidad y con la capacidad de no mostrarnos ofendidos o escandalizados. ¿De acuerdo? Vamos a los siguientes dos, por Podemos favor. escandalizarnos, pero no mostrarlo. Bueno, sí, comenta aquí este era algo importante, ¿no? A veces nos escandalizamos, pero no debemos mostrarlo, este, como decimos aquí en familia, cara de póker, ¿verdad? Así como, no pasa nada, estamos tranquilos con esta parte. Ayúdame con la letra D y con la letra E leyendo, Lester. Letra D. Debe entender los móviles de la naturaleza humana y los de su conducta. Letra E. Permíteme, perdón, debí haberte dicho que no la letra E. Entender los móviles no quiere decir aceptar su conducta, que quede bien claro, ¿no? Entender los móviles es comprender por qué hizo las cosas, pero no necesariamente es decir, está bien, puede seguir pecando. Esa es la parte espiritual. Adelante, perdón. Debe entenderse a sí mismo, sus imperfecciones, su condición de ser humano, sus defectos y virtudes, sus creencias y escala de valores. Para lograrlo, debe reflexionar sobre su propia persona.
Muy bien. Aquí nos está hablando del consejero, no del aconsejado. Y es importante que nosotros tengamos una escala de valores y debemos aceptarnos. Y es importante en este sentido deber reflexionar sobre mi propia persona. Es decir, cuando estamos en consejería con las otras personas, están en juego también nuestras propias escalas de valores en muchos sentidos. Y en ese sentido tenemos que tener el valor y la confianza para poder establecer una relación de amistad con la persona, sabiendo comprenderla. Y nuestras escalas de valores no van a variar por eso. Ujú. Es decir, yo he aconsejado, usted recuerda, a una persona que estaba con muchos problemas porque esta persona la habían condenado porque él tenía tendencias, es un jovencito muy chiquito y tenía tendencias homosexuales, ¿no? Pues yo le di consejería bíblica y naturalmente el que le haya aceptado no significa que cambie mi escala de valores. O sea, mi escala de valores siempre tiene que estar firme, ¿verdad? Recuerden que les he hablado de la forma y el fondo siempre. En el fondo está la ley de Dios y el concepto de para lo que Dios nos ha creado, el propósito eterno y divino, y las cosas que hacen los seres humanos, pues eso es lo que está mal, ¿verdad? Y eso no va a variar. Mi escala de valores siempre debe estar firme y bueno, no veo otra manera porque sinceramente cuando uno no está bien delante de Dios, pues no puede aconsejar. Simple y sencillo. Puede hablar con otra persona, pero no puede dar un consejo porque sus escalas de valores no son las adecuadas. Ahora sí, la letra F. Debe dominar sus propios deseos. Eso es muy importante. Un consejero debe dominar sus propios deseos, es decir, está ahí como una persona de un carácter moral. Ahorita vamos a ver el aspecto de la ética antes de terminar y vamos a hablar en la clase posterior en la que no se graba suficiente sobre el aspecto de la ética. ¿Qué es la ética? Y vamos a tratar de entender qué es este proceso de aceptarme a mí mismo, de aceptar al otro, del respeto, de la dignidad humana, que tiene que ver con esta parte tan importante de dominar nuestros propios deseos. Ujú. Nuestros deseos siempre van a estar ahí, pero nosotros debemos dominarlos, ¿no? Eleazar cuenta una historia que me encanta que la cuente, ¿verdad? Porque la cuenta con mucha emoción de que dice que los deseos, los malos deseos y los buenos deseos son como un lobo. ¿Y cuál va a ser el que te va a atacar? Pues cuál es el que va a ser tu mascota, cuál va a ser el que te va a cuidar, el que te va a proteger, pues al que alimentas, ¿no? Entonces, perdón, el que te va a comer, el que te va a atrapar va a ser el que le estás dando más fuerza, el que está débil, pues ese no va a hacer nada. Entonces, los deseos son de esa manera. No la cuento bien, por eso la cuenta él siempre que estamos juntos. Entonces, yo siempre cuento mal las historias, ¿verdad, amor? Pero bueno, luego se las grabo y se las cuento que se las cuente él. Entonces, me encanta cómo lo narra porque así es. Los deseos que alimentamos son los que nos van a comer al final. Entonces, si alimentamos a los malos deseos, pues ahí vamos a estar con problemas. Entonces, ¿qué es el asunto? Dominar nuestros deseos. Simplemente eso es parte. O sea, los deseos ahí van a estar son deseos, no son necesidades, es una parte importante. Un pastor de nosotros hace un énfasis siempre y me gusta cómo lo hace también, la parte, ¿qué son las necesidades y qué son los deseos? Ujú. Eso es importante cuando hablamos de economía del reino de Dios, porque los deseos, todo lo que está ahí. ¿Recuerdan la parábola cuando Jesús está en el desierto y es tentado? ¿Qué le ofrece Satanás? Las cosas que brillan, las cosas que todo esto será tuyo, ¿no? Esos son los deseos. Todo esto será la necesidad de tener. Las necesidades son el alimento, el bienestar, la salud. Esas son las necesidades. Perdón. Entonces ahí estamos con ese punto que debe quedar claro.
Recuerden que si quieren comentar algo, ahorita voy a hacer una pregunta en la siguiente, pero están abiertos. El siguiente, amor, ahí nos quedamos. Es el G. Sí. Debe conocer las técnicas del asesoramiento. Ok. ¿Ustedes han escuchado alguna técnica del asesoramiento? ¿Alguna técnica? ¿Alguno de ustedes nunca han escuchado técnicas del asesoramiento? Hasta ahora tenemos dos, los voy a recordar, pero quería preguntarles, ¿alguna otra técnica del asesoramiento que hayan escuchado anteriormente o no han escuchado ninguna técnica del asesoramiento? Ahora, hasta ahorita sabemos dos técnicas del asesoramiento que están en las primeras páginas, vamos a recordarlas, y que es cómo debemos aconsejar. Debemos aconsejar directamente sin hacer, vamos a ir a la página donde lo dice, tú no lo tienes ahí, pero vamos a ir. Dice que hay dos métodos en la letra B, es una técnica de asesoramiento, está en la página 6 hasta arriba, si quieren ir. Pastor Sergio, ¿puedes ayudarme ahí? Porque acá este no tiene, dice letra B, los dos principios del asesoramiento. Ajá. La técnica, La- en el inciso A, la técnica directiva. ujú, El es, método, ¿lo ujú. leo? Ok. El método directivo no da lugar a la libre expresión de emociones, sentimientos y actitudes, pues la dirección que da el consejero tiende a inhibir a la persona Hasta ahí. Entonces, la primera técnica es la técnica directiva. directiva. Esa es una técnica de asesoramiento, ¿verdad? Debemos conocer algunas técnicas de asesoramiento, mínimo esta. Y la otra, la no directiva, donde dejamos, esto ya no lo vamos a leer, Pastor Sergio, te agradezco que me hayas ayudado. En la otra ya dice la técnica no directiva, la persona es libre para hablar mientras el asesor escucha, reflexiona y responde, ayuda al asesorado a ayudarse a sí mismo. Son las dos técnicas. Entonces ya tenemos las dos técnicas que conocemos básicas. Regresamos, bienvenido, Pastor Samuel. Estamos entonces en la página número 8 y Esther nos estaba ayudando con la letra G, que dice, debe conocer las técnicas del asesoramiento. Mínimo estas dos, aunque en el curso vamos a conocer otras técnicas, ¿de acuerdísimo? Y ahora sí vamos con la letra H. Debe estar dispuesto a dedicar tiempo al ministerio de aconsejar. Hay que dedicar un tiempo al ministerio de aconsejar. No sé si aquí hay una, no, va a ser más adelante. Eh, una notita importante. Debemos estar dispuestos a dedicar el tiempo al ministerio de aconsejar. Es decir, más adelante vamos a ver que hay que dedicarle un espacio, ya lo hablamos en la clase primera y en la clase segunda, hay que dedicarle un tiempo. Sí es cierto que a veces llega alguien y dice, necesito consejería y tiene que ser en iglesia, delante de los hermanos y hay mucho ruido, pero debemos dedicar un espacio y tiempo adecuado para la consejería. Adelante, Esther. Ujú. Debe ser capaz de guardar secretos. El pastor indiscreto es indigno de su vocación. Qué duro está ¿verdad? Es una parte importante y lo que se dice en consejería se queda en consejería. A veces, inclusive entre matrimonios, si no es algo que tenga que comentarse, debe mantenerse así, ¿verdad? Es consejería y es consejería. Eh, no debe irse más allá. ¿Me prepara alguien la cita de Romanos 5:8 mientras lee la J? Debe tener la capacidad de aceptar a las personas. El asesorado es una persona, no un caso. Oh, qué difícil, ¿no? Romanos 5:8. ¿Alguien tiene Romanos 5:8? Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo más importante es que tenemos dignidad humana, es decir, somos seres humanos y tenemos que mostrar esa dignidad para las otras personas. Entonces, gracias, Pastor Sergio. Y vean ustedes cómo esta parte es importante, ¿no? Estar siempre en este sentido, sentados en este proceso de lo que debemos hacer. Y vamos a estar sentados sobre el nivel de que somos de la misma circunstancia que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No somos los santos que vamos a hablarle al pecador. Esto debe ser clarísimo. Somos los seres humanos que también tenemos dificultades y problemas, que estamos hablando con otro ser humano que tiene dificultades y problemas. Es una persona y no es un caso. El siguiente, la K y la L de una vez. Debe tener el don de llevarse bien con los demás. Ajá. L. Debe tener o adquirir experiencia. Ok. El don de Entonces, llevarse bien, no el don de la osquedad. de la osquedad, ¿no? Ese es el don de la osquedad. La osquedad de una persona es cuando es así, ¿no? Ustedes han visto personas que todo es fuchi y no les gusta nada, esa es la osquedad. La osquedad es ser una persona que siempre está con el ceño fruncido. No, debe tener el don de llevarse bien, ser amable con las personas y recordar que lo que estamos viviendo es una experiencia, mis estimados hermanos. La consejería nos da tablas y experiencias, entonces no debemos estar pensando que ya lo sabemos todo. Cada consejería es un momento de estar trabajando en esto. Ahora sí, vas a ir leyendo y cuando llegues a la cita, me permites leerla, por favor. M. Debe poseer ciertas características espirituales. Ser un cristiano, Dice, nacido de nuevo. nacido de nuevo, el ejemplo de Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 3:3. 3, respondió Jesús, él dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reinado de Dios se hace presente en nuestras vidas cuando nacemos de nuevo, y este nacimiento nuevo es algo muy importante. Aquí Juan utiliza la palabra griega amén, amén, ¿verdad? Que es cierto, ciertísimo, ¿verdad? O sea, lo que voy a decir es algo que no va a cambiar, es un amén de ese tamaño y lo que dice es necesario es nacer de nuevo. Adelante, Esther. Ser un varón o mujer de virtud. Temeroso de Dios. Varón o mujer de verdad. Fácilmente accesible, dispuesto a buscar ayuda. Éxodo 18, 21 y ¿Alguien lo 22. tiene? ¿Nos ayuda? Es el famoso pasaje de Moisés, ¿no? Que busca ayuda del suegro, de Jetro. Pero si lo quieren buscar para confirmar que sea el pasaje mientras. Éxodo 18, 21 y ¿Alguien lo 22. tiene, por favor? Abre su micrófono y lo. Son dos versículos ahí. ¿No? Bueno, oh, ahí está. Sí. Y adelante. Dice, además escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y recordamos que, como decía, este es el consejo de Jetro, su suegro, sobre Moisés, ¿no? Entonces ahí está el asunto. Seguimos leyendo, por favor. Letra N. Debe ser un estudioso de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Fíjense aquí Pablo, a su amado hijo Timoteo, a su chiquiado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Le dice en la segunda carta que él escribe,
en esta parte del capítulo 2, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, perdón, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces, este es el consejo para alguien que está dando consejería. No podemos ir a dar consejería si estamos en algún momento donde podamos ser avergonzados. No es problema que tengamos cosas por faltas por resolver, sino el problema es que no las resolvamos. Esto debe quedar clarísimo en nosotros como siervos de Dios. Los problemas que tengamos de cualquier índole, ahorita lo vamos a ver en la parte de ética, el problema no es tenerlos, el problema es no resolverlos. Dejar asignaturas pendientes no se vale. Tenemos que resolver todos nuestros problemas, cual sea, ¿no? Entonces, esto se aplica hasta en las cosas mínimas de la vida. Ujú. Yo no puedo dejar la llave del agua abierta. O sea, puedo olvidarlo, pero ya que me doy cuenta, no puedo seguir en ese sentido. Tengo que darme cuenta de que cometí un error y remediarlo y asumir las consecuencias de lo que pasa. Eso se llama no dejar tareas pendientes en la vida. Ujú. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a olvidar lo que hacemos incorrecto. Tenemos que recordarlo para caminar hacia adelante bien. Ahora sí, vamos. Y alguien me ayuda buscando 1 de Pedro 2:21 y Isaías 9:6, por favor, para que lo tengan a la mano en lo que va a leer Esther. Debes seguir a Cristo. Ujú. 1 de Pedro 2:21. Ahora sí, Pastor Juan, si nos ayudas, hace rato te dejamos con la palabra. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo de Cristo, ¿verdad? Seguidores de Cristo. Cristo como centro de nuestra fe, dice nuestra convicción de fe de nuestra iglesia. Entonces, seguimos adelante. El admirable consejero. Este pasaje maravilloso. Isaías 9:6. ¿Sí? Dios fuerte, Padre eterno. Este es el Admirable consejero. admirable consejero, Dios de paz, ¿no? Entonces, este es bueno. Si alguien lo tiene, para ver si lo citamos correctamente, para que quede grabado correctamente, adelante. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre hombre, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias. Entonces, esta es la parte de seguir a Cristo, Cristo el centro de nuestra fe. Ahora sí pasamos a la letra B y en este momento vamos a ir trabajando sobre este tema de la letra B. Vamos a ir leyendo, por favor. Letra B, condiciones para asesorar. ¿Cuáles son las condiciones? Son 3 condiciones importantes. Eso sí es importante marcarlas bien. Y la primera es, La persona debe sentir necesidad de buscar ayuda. Es necesario que el asesorado desee cambiar, que esté dispuesto a enfrentarse a sí mismo en el proceso de ser asesorado. es decir, no tomamos el curso de consejería pastoral, pues ponemos una oficina de consejería y empezamos a citar a los hermanos a consejería. Imagínense eso, no. La persona tiene que pedirnos la consejería. Eso es claro, ¿no? Punto B. El consejero y el asesorado deben concertar un lugar y hora para reunirse. El lugar debe ser cómodo, sin cosas que pueden distraer la atención del asesorado. El consejero debe llegar puntualmente al lugar y evitar dar la impresión de estar apurado. Ok, entonces el consejero, o sea, quien va a dar el consejo, debe tener un lugar donde va a recibir la persona. No tiene prisa ni tiene otro compromiso, ¿verdad? Sino está dispuesto a escuchar y dar el tiempo. Y esto es sumamente importante porque ya lo dijimos, a veces tenemos que dar consejería en la banqueta, en la calle, pero no, o en la banca de la iglesia, pero es preferentemente busquemos un lugar para la consejería. Esto es bien importante. Ahora sí vamos a ver las 2 letras siguientes juntas, por favor, amor. El consejero debe prepararse espiritualmente
para poder asesorar a otra persona. Debe tener presente que él no es un psicólogo, sino un ministro del Señor. El consejero debe mantener la distancia social apropiada. Esto es muy importante. Esto lo vamos a ver ahorita en la ética, pero es muy importante. A veces tenemos que aconsejar a personas que tenemos cierta confianza, ¿verdad? Y entonces, no, a mí me ha pasado en lo personal. Me pasó una vez que aconsejé a alguien que era muy cercano a mí y siendo mi cuñada, empezó a llorar. Entonces yo dije, ¿qué hago? Pues poner la mano así como muy respetuoso en su hombro, ¿verdad? No debe, hay una distancia social con las personas, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la persona que aconsejamos. Yo normalmente de ahí en adelante he dicho que es preferible no aconsejar a las personas que son muy cercanas a nosotros, porque estamos involucrados emocionalmente, pero es importante que mantengamos eh, una actitud pastoral, no somos un psicólogo, es una actitud pastoral de cuidado hacia la persona, entonces no debemos lastimar a la persona. Una persona no puede salir lastimada de una consejería pastoral y para ello es importante guardar la distancia social apropiada. Es decir, ¿cuál es la distancia social apropiada? Un escritorio, una banca, una silla sentada en el otro, otra silla sentada en el otro. No invadimos su espacio vital, ¿verdad? Su área donde está con confort, de a gusto con su espacio, ¿verdad? No nos paramos, no le tocamos, no le agarramos la mano, ¿verdad? Aunque sintamos el deseo pastoral de hacerlo, no debemos hacer eso. Hay momentos de oración para eso. Eh, Vamos a ver más adelante el asunto en la plática de cómo aconsejar a personas, pero en lo general tenemos que tener esta regla de trabajar como pastores, ¿verdad? No vamos a hacer técnicas de, de, de ningún tipo psicológico, simplemente vamos a aconsejar desde la pastoral, desde lo bíblico, y es importantísimo la distancia social hacia las personas. Las personas aconsejables están muy vulnerables y esto es un problema en los dos sentidos. En el sentido de que pueden tener el deseo de ser consolados o consoladas, ¿verdad? O en el deseo de que cualquier gesto de nuestra parte puede parecer invasivo hacia su persona, ¿verdad? Una cosa tan sencilla como decir, no te preocupes, puede ser una agresión tremenda para una persona que ha sido agredida y golpeada por un hombre, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si, bueno, Esther no es golpeada por ningún hombre, afortunadamente, ¿verdad? En su vida ha sido, pero por una persona, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero si alguien le da así una palmadita así, pues puede magnificar y decir, el pastor me golpeó, estaba igual que mi marido. Entonces, hace un problema. Se entiende esto, ¿verdad? Se entiende esto con claridad. Tenemos que guardar la distancia social con todas las personas. Eh, en nuestra iglesia, sobre todo en uno de las comunidades de fe, acostumbran dar el beso y hay que saber de qué lado. Y yo soy tan distraído que me ha pasado que estoy como buscando a alguien y la persona llega a saludarme, las mujeres llegan a saludar de beso a las personas, ¿verdad? De beso, no de beso, sino es como un así, ¿verdad? Chiquito así sin tocarse, sin nada, ¿no? Es la costumbre social que tienen. Entonces a veces yo estoy distraído, pues no sé para qué lado tengo que voltear el cachete para que truenen el beso ahí, ¿no? Entonces es un problema ese para mí grande. Entonces son costumbres sociales, ¿verdad? Mientras que en los pueblitos apenas te tocan la mano, ¿verdad? Ya no íbamos a San Martín Atempa, recuerda el pastor Samuel que apenas nos saludaban así casi tocándonos los dedos y en algunos. Entonces son distancias sociales. Entonces tenemos que estar con. Adelante con la letra C, ¿verdad? La ética al asesorar. El consejero es responsable por lo que hace ante Dios, el asesorado y la sociedad. En el proceso de aconsejamiento se debe pensar siempre en el bien del asesorado.
es responsable ante Dios y ante la sociedad de lo que está haciendo. ¿Qué significa esto? Nosotros somos personas, seres humanos éticos. Esta es una palabrota, pero gigantesca la palabra ética. Significa que tenemos responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Lo que yo hago inconscientemente les va a afectar a ustedes como mis alumnos. Ujú. Si yo, como hace 8 días, me fui a la fiesta de mi nietecita y se prolongó, les afectó. Es un ejemplo. No estoy disculpándome, pero no llegué a tiempo a la clase. Sí les afectó. Fue un problema ético, ¿no? Entonces, este ejemplo nos debe servir mucho para quedarnos claro que si mi situación hacia ustedes, hacia los demás seres humanos, pensamos que no afecta, estamos bien equivocados. Somos seres gregarios de comunidad, así nos hizo Dios, así lo acepta la humanidad entera, crea o no cree en Dios, ¿verdad? Somos seres comunitarios y lo que hacemos afecta a todas las personas. Entonces, como seres que vivimos en comunidad, debemos estar conscientes de esto, que somos seres éticos. Ético significa exactamente lo que acaba de mencionar Esther. Como dice, somos seres Responsables. responsables con los demás. Ujú. Entonces, siendo responsables con los demás, así debemos dar la consejería. Ujú. Y vamos a ver en aspectos donde debemos ser éticos. Una cosa, perdón, antes de seguir porque se me va a pasar la nota. Una cosa es la ética y otra es la moral. La ética es invariable. Ujú. La ética es el fondo de las cosas y esa no cambia. Ujú. La moral es la diferencia que tenemos en aplicar la ética a cada persona. Hay lugares donde la moral es diferente a nuestra forma de pensar. Ujú. Y entonces pensamos que tienen costumbres diferentes. Te llamamos costumbre. De hecho, la palabra moral viene de esta raíz costumbre, mientras la ética viene de la palabra ethos, ¿verdad? El ethos es lo profundo que hay de nosotros. Es al final el sumo bien que Dios puso en cada uno de nosotros. La parte divina que nos dice, y ese es invariable. Ahí no hay tontos espirituales ni ignorantes espirituales. Todos sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Ahora sí, Esther, perdón por la interrupción. El consejero debe, letra A, guardar confidencias. El buscar asesoramiento en cosas personales es el acto humano que muestra la mayor confianza posible en otra persona. Ahorita vamos a hablar sobre este tema en la siguiente hora de la clase, ¿no? Letra B. Permíteme. Y es lo que llaman la confidencialidad, Confidencialidad. confidencialidad, gracias, Esther, confidencialidad. Ujú. Eso es lo que tenemos que guardar mucho en la consejería, esa confianza que han puesto en nosotros y que nosotros no vamos a difundir la información que nos están dando. Ya discutiremos hasta dónde, ¿verdad? Pero ustedes van a tener casos donde esto va a ser necesario guardar cierto secreto porque así es mejor. Entonces seguimos el último punto, por favor, Esther. B. Evitar el contacto físico. Una de las responsabilidades más difíciles del consejero, especialmente hombre, es impedir que la persona aconsejada, especialmente si es una mujer, se le apegue a él. El consejero prudente tendrá mucho cuidado en las situaciones relacionadas con el sexo opuesto, las cuales pueden alimentar las sospechas de los chismosos. Ok, ahí dijimos, ¿no? Una persona que estás aconsejando empieza a llorar y entonces es difícil. Por eso debe haber una circunstancia de respaldo. Yo tuve una experiencia, la narro aquí, es muy breve. Me llamaron para ser testigo en una consejería y la
persona aconsejada era una muchacha muy joven, hija de unos amigos nuestros muy cercanos. Y el consejero empezó a reprenderle por su actitud. Y ella estaba sentada junto a mí y de repente esta niña empieza a llorar, pero abundantemente, ¿no? Y lo que hice yo fue pararme, ir a donde estaban los Kleenex, quedarme parado del otro lado del escritorio y pasarle los Kleenex, porque era una persona cercana a nosotros, una hija de un amigo muy cercano a nosotros, y verla llorar, pues te da como la ansiedad de la hija, ¿no? Entonces, pues sí era bien difícil. Para mí fue un momento de consejería muy difícil, pero en otro caso, en otros casos se da que, bueno, la persona empieza a llorar y tú quieres consolarle, no, es mantener la distancia, sobre todo en este caso. Seguimos con la siguiente letra, Esther. Por favor. Letra C. Reconocer sus propias limitaciones. Ningún asesor puede ayudar a todos. Existe el peligro de que el consejero se considere un psicólogo aficionado y trate de asesorar a personas que no son normales. Algunas características de las personas mentalmente enfermas son conversación irracional, fobias, graves amenazas, acciones compulsivas, retiro exagerado de la sociedad, escuchar voces y ver seres que no existen. Una persona así no necesita una consejería. Ya hablaremos del tema nuevamente retomando más adelante, pero no es consejería. Tenemos que estar atentos. Una persona, ahí el punto, antes de pasar a lo que no, a lo del consejero no debe, eh, es importante entender que el punto que vimos arriba, quien busca ayuda es el que va a poder ser bien aconsejado. Ujú. Hay personas que no están buscando ayuda y estas personas a veces son personas que nos remiten, o sea, que no llegó la persona. Fíjese que tengo un hijo que escucha voces y quiero que lo aconseje. Pues no es consejería. Se entiende este punto, ¿no? Eso no es consejería bíblica. Entonces, no, mire, tiene que traerlo para que le presente el evangelio. Él no necesita ser aconsejado. Esto debe quedar bien claro. Hay personas que dicen, yo voy a llevar a mi hijo porque usted está en una etapa muy rebelde, ¿no? Pues ese necesita otro tipo de Bien. asesoría, de guianza, de tener claros sus objetivos en la vida, de cosas del tipo psicológico. Aunque nosotros conozcamos técnicas de psicología, no es nuestro trabajo hacer eso. Nuestro trabajo es consejeros espirituales. Ujú. Entonces, el primer paso sería presentarles el evangelio y luego ver cuál es su desarrollo dentro de la vida cristiana. Dios hace milagros, eso es definitivo. Y hay muchas vidas que milagrosamente son transformadas. No solo de problemas psicológicos, de problemas de adicciones, de problemas de cuestiones demoníacas, de ataduras, de muchas cosas que son muy difíciles. Claro que sí, pero siempre tenemos que empezar con ver que nuestro trabajo es pastoral y espiritual sobre las personas. No vamos a arreglar la vida de nadie dándole una técnica de psicología, ¿verdad? Eso tenemos que estar seguros. Debemos conocer de psicología no para arreglarlos, sino para derivarlos hacia personas, como daba el ejemplo hace rato, que debe quedar bien claro. No llega el aconsejado y me dice, no puedo dormir. ¿Y cuál es la causa de que no puedas dormir? Dice, pues porque tengo un dolor de muela de 3 días, ¿verdad? Pues no le digo, no, aquí tengo unas pinzas de mecánico, ahorita te saco la muela, ¿verdad? No podemos hacer eso. Para eso hay personas a las cuales te podemos derivar el asunto. ¿De acuerdísimo? Entonces, ahí estamos. Ahora sí, Esther, la última parte. El consejero no debe A. Usar al asesorado para satisfacer sus propios deseos, curiosidad, necesidades sexuales, dependencia. Qué difícil, ¿no? Porque somos humanos y entonces tenemos curiosidad y nos empiezan a contar de una situación, de un desliz en la vida y entonces, ¿y cómo fue eso? ¿Y a qué horas fue? ¿Y cómo fue? Por curiosidad, ¿no? Entonces, no podemos estar tocando esos temas. Esos temas se tocan
con la seriedad del problema. Ujú. Es difícil, sí, es difícil porque uno como estando del lado del que es aconsejado, se da cuenta con un poco de experiencia en consejería cuando el consejero no quiere atender nuestra necesidad, sino quiere atender su morbo. No sé si ustedes están conscientes como pastor. Como pastor uno tiene este sentido del discernimiento espiritual cuando una persona es morbosa. ¿Qué es morbo? Es buscar más allá de lo que existe y ver cosas que no están ahí. Entonces, uno se da cuenta cuando una persona está en este sentido. Tenemos que tener mucho cuidado con el doble sentido de las personas, ¿verdad? Ese doble sentido, nuestros eufemismos que se llama en español, si no le decimos a las cosas como son, sino les decimos de otra manera, ¿verdad? Eh, les decimos cualquier cosa que no suene a grosería para no decir la grosería, pero al final es la grosería, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con estos eufemismos y a veces en la consejería eh, decimos o escuchamos cosas en este sentido. Entonces tenemos que estar atentos a ser buenos consejeros, no teniendo, buscando nuestros propios deseos. Eso es muy importante. Estoy ahí para ayudar a la otra persona, de ninguna manera para satisfacer mi curiosidad sobre lo que hizo la otra persona. Amor. No morbosos, así es. Letra B, lo que no debemos. El consejero no debe esconder sus convicciones cristianas. Naturalmente, no debe imponer la norma cristiana, pero sí le corresponde presentársela al asesorado. En el caso del jovencito que le dije, bueno, definitivamente la homosexualidad es un pecado. Para mí siempre va a ser un pecado. Pero como cualquier otro pecado, tiene perdón de parte de Dios de acuerdo a lo que yo he leído en la Biblia. Dice, porque a los que vino rescató, y cuando los rescató, dice en Romanos, dice, eran esto antes, ¿verdad? Esto es, así el mundo se formó, pero vino la gracia de Dios, vino la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios transformó las vidas de las personas. Entonces no podemos sacar de contexto un versículo porque junto con, dice, ni los homosexuales, y hay una lista grande de personas, y en algún momento algunos de nosotros caímos en esto, y eso no nos condena al fuego eterno de por siempre, ni nos da pérdida total de la salvación, porque hay una lista grande, no solo la homosexualidad. Es lo que yo le dije, porque él le decían esto, es que tú, si tienes esas tendencias, ya estás en el infierno. Antes de vivir la vida, de intentar la vida cristiana, antes de cualquier cosa, ya estás en el infierno. Entonces, te dan cuenta como ese, yo pienso desde mi punto de vista que es un prejuicio, pero no dejo de decirle que es un pecado. Ujú. Igual que el mentiroso, igual que el adúltero, igual que cualquier pecado, es un pecado y está mal delante de Dios y es desaprobado y te aleja de la voluntad de Dios. Es un pecado como cualquier pecado. Entonces, hacerlo así es una discriminación o una, más que discriminación, es eh, un prejuicio social sobre una persona y no podemos tener prejuicios, pero no podemos alejar nuestra identidad cristiana de esto. La Eso, gracia es mayor. la gracia es mayor, la gracia es lo que nos mantiene aquí, su amor y su cuidado, como leímos ahí en Romanos 12:3, ¿verdad? Él nos salvó a todos, Él nos dio la gracia, ese es lo maravilloso después de que habló Romanos de todos los pecados, de cómo la humanidad está perdida, está hundida, está en la oscuridad, pero viene la gracia y nos rescata a todas las personas. Y por último tenemos esta parte importante. El consejero no debe tratar de persuadir al asesorado a seguir recibiendo consejo cuando éste ya no lo quiere. Si la persona no quiere cambiar, es inútil aconsejarla. Wow, esto es súper importante. A veces nos aferramos y decimos, no, es que hay un límite, tanto en las sesiones de psicología como en las sesiones de asesoramiento. La parte principal es que la persona quiera asistir a la sesión. Por eso al final de cada sesión de consejería se dice,
¿Quieres nuevamente hablar la siguiente semana conmigo? No es, nos vemos dentro de 8 días para seguir la terapia. No, no es terapia, es una consejería. ¿Quieres volver a hablar conmigo? La persona tiene la libertad de la consejería. Ahora vamos a ver técnicas de consejería. En técnicas de consejería, sí hay algunas que tienen que tener un seguimiento. ¿Qué seguimiento deben tener? Que cumpla ciertas tareas, ¿no? Que cumpla ciertas tareas. Entonces les deja tareas y uno ve si van cumpliendo con las tareas requeridas. Bien, no se me vayan, vamos a dejar aquí la clase para los que la quieren revisar después y tener la información, pero vamos a entrar a un tema de discusión que voy a ir revisando conforme a nuestra lista del manual. Entonces, paramos aquí nuestra clase de hoy, sábado 22 de febrero, y ponemos rayita exactamente ahí en nuestra página 8 antes de empezar la parte de la niñez, porque vamos a ir revisando de aquí en adelante las diferentes etapas de la vida para la consejería. Cada consejería tiene una etapa y la vamos a ver la próxima semana.